siglo XX fue el siglo de la historia del mundo. En el periodo que va desde las primeras revoluciones burguesas de 1789 y la Revolución Industrial de 1848 hasta la Primera Guerra Mundial de 1914, se irán sentando las bases teóricas de la profunda transformación que radicará en los albores mismos del pensamiento contemporáneo. Entre 1846 y 1849, coincidiendo con las publicaciones de la ideología alemana de Marx y del David Copperfield de Charles Dickens, la crisis y la penuria de Europa harán tambalear los fundamentos mismos de la razón occidental. La vieja herencia del romanticismo se transformará en un hondo desengaño que esconderá el verdadero diagnóstico patológico de la época. Las dos soluciones propuestas pasarán o bien por el hundimiento en la hostilidad y la barbarie, o bien por el renacimiento de la identidad de los pueblos mediante un heroísmo de la propia razón. Muy a pesar del último fracaso de la Ilustración, el germen inconcluso de la reacción revolucionaria mostrará una ansia de independencia que se plasmará en forma de crisis, de escisión y de desestructuración, cuyos cimientos residirán en una determinada representación del mundo de la vida. Tanto la interminable búsqueda de la naturaleza más íntima de la subjetividad, como el intento de determinación de su distancia y proximidad hacia las cosas, obligarán necesariamente a replantear las raíces mismas de la razón y de su institucionalización simbólica. De este modo, un cierto desarraigo modulará el acto originario del encuentro con el mundo. La contingencia y la adversidad serán los síntomas inequívocos de un progresivo alejamiento, de una dramática separación que va distanciando la conciencia de su originaria cercanía con las cosas. Una desventurada y aciaga fatiga dará paso a la lenta inercia de un creciente olvido. La deriva de esta decadencia arruinará cualquier interés por encontrar un camino de vuelta a la realidad. La soledad, en aquella expresión última ya anunciada por el Sturm und Drang, nos dejará la imagen de una visión perdida, en la que el hombre se habrá extraviado en el curso natural de su travesía hacia las cosas mismas. En 1810, poco antes de su muerte, Heinrich von Kleist describirá así este inevitable abandono al detallar su impresión sobre el célebre cuadro de Caspar David Friedrich, monje a la orilla del mar. De esta forma, y perdida ya la fe en las condiciones mismas que hacen posible la experiencia, un abismo de inadvertencia sin límites separará cualquier supuesta armonía entre el alma y el mundo. Tal separación descansará en el descubrimiento platónico del horismos, y Descartes referirá este extraño vértigo en su segunda meditación, al preguntarse sobre el devenir de aquel destacado morceau de cire. El cogito, pues, habrá perdido definitivamente el mundo, o más bien, esa mezcla con el mundo que empieza cada mañana nada más abrir los ojos. La demoledora escisión entre la conciencia y las cosas exigirá necesariamente una reconciliación. Sin embargo, tal acercamiento será, en la mayor parte de los casos, un cierre forzoso, tanto desde la remitologización o el reencantamiento, como desde el cuchitril psicologista de una interioridad mal entendida. El mundo como objeto de verdad parecerá distanciarse irremediablemente, abandonándose a la suerte de su disolución en términos de contenido de conciencia. Por el contrario, la realidad no estará en los dominios de la profundidad, sino en la ostentosa patencia de una claridad prístina
que parece querer desplegarse ante nuestra visión, en tanto acto originario del encuentro del ser humano con las cosas. La desconexión de la supuesta autoconciencia con el mundo exterior había traído una grave consecuencia: la pérdida de un confiado camino de vuelta a la realidad. Una extremada dialéctica entre el interior y el exterior había terminado por secuestrar al ser en el cuartel de la inmanencia, comarca de la autoseguridad cartesiana. Por otro lado, parecía imponerse el convencimiento de que todo lo que se conoce y se puede conocer aparece y llega a darse en nuestra conciencia. Es decir, el mundo como objeto de verdad se encuentra en la estructura misma de la conciencia que tenemos del mismo. En 1887, en el número 23 del Philosophische Monastersheft, Paul Nator se enfrentará a la interpretación psicologista del pensamiento kantiano. Su artículo llevará por título "Sobre el fundamento objetivo y subjetivo del conocimiento". En sus líneas encontraremos el inicio de la deriva que posteriormente pondrá en movimiento el propio Husserl. Una consideración sobre cualquier otra determina que sea inaceptable el punto de vista subjetivista. Si, como este punto de vista reclama, se hace depender la lógica de una ciencia particular, a saber, la psicología, entonces se niega el significado completo de la lógica como una teoría universal que fundamente la verdad del conocimiento. Un año después, en 1888, en su introducción a la psicología, Nator volverá a interpretar la naturaleza normativa y trascendental que representaba el yo puro de Kant, frente a cualquier posibilidad de llegar a ser interpretado como una realidad empírica o psicológica. En las investigaciones lógicas, en la sección 41, el propio Husserl reconocerá su deuda, tanto con su lectura de la Sozialpädagogik como en lo referente a la Philosophische Monastersheft y la Einleitung in die Psychologie. El acceso a las leyes de la lógica exigía un método de aproximación que no estuviera fundamentado antropológicamente, tal como había expuesto el neocantismo de Fries, y que tampoco estuviera fundamentado en los métodos de la investigación empírica, ni mucho menos en la experiencia subjetiva. El psicologismo destruía la validez objetiva de todo conocimiento. La exigencia planteada demandaba un método objetivo de acceso a toda verdad. El ingreso en la objetividad de los fundamentos de todo conocimiento. La cosa del conocimiento, la Sache, y las representaciones subjetivas, las Vorstellungen, estaban esencialmente separadas, alejadas en su propia naturaleza. No debemos de olvidar que en ese momento se estaba planteando un problema radical y último que desde este simple esbozo seguirá hoy abierto y sin resolver. La distancia o proximidad a la cosa misma, Sache, sin la mediación de representaciones, Vorstellungen. Desde que en 1881 Husserl se inscribiera en la Universidad de Viena para llevar a cabo su investigación sobre el cálculo de variaciones, publicada en 1882, hasta su habilitación en 1887 en Halle, bajo la dirección de Stumpf, y el primer y único volumen de la Philosophie de la Arithmetic, editado en 1891 y dedicado a Frank Brentano, el derrotero intelectual de Husserl irá tomando una inevitable deriva
que determinará su desarrollo posterior. Los 6 semestres en la Universidad de Berlín y su proximidad con Weierstrass y a su curso sobre la teoría de funciones se unirán a su lectura de la Wissenschaftslehre de Bolzano y a su acercamiento a las enseñanzas de Stumpf, quien por otra parte ya había vinculado la lógica al arte. Recordemos un breve fragmento de los estudios sobre aritmética y geometría que Husserl escribirá entre 1886 y 1901. La aritmética universal no es una ciencia, sino la parte de una lógica formal que yo definiría como un arte de signos, considerándola como uno de los capítulos más importantes de la lógica, en tanto que Kunstlehre. Es necesario precisar que en 1884, 7 años antes de la aparición de la citada filosofía de la aritmética, Frege había escrito los Grundlagen, los fundamentos de la aritmética. Por otro lado, el contacto tanto teórico como académico con David Hilbert y Brouwer serán decisivos. Sin embargo, como es bien sabido, la segunda parte de la filosofía de la aritmética no llegará a aparecer. El análisis psicológico que en principio pretendía justificar la matemática mediante la reflexión sobre los actos de síntesis no podrá llevarse a cabo. La crítica que le hará Frege en 1894 y su clara objeción a que los conceptos abstractos tengan su origen en la reflexión sobre los actos psíquicos de la representación tendrán como consecuencia la transformación de la segunda parte de la filosofía de la aritmética en las Untersuchungen, las investigaciones lógicas. El interés de Husserl por el concepto de número ya entrañaba una clara intención programática. De hecho, en su Über den Begriff der Zahl había remarcado su propósito principal. La investigación del concepto de número es emprendida a fin de analizar un fenómeno original del pensamiento, a fin de aprender algo sobre la esencia de la conciencia. Y en efecto, en esa época su interés por una fundamentación psicológica va a dar paso a una gnoseología general. Y en esta primera etapa de su pensamiento podremos encontrar 3 conceptos fundamentales para el inicio de este devenir. En primer lugar, el concepto de creación, que terminará convirtiéndose en el de constitución. En segundo lugar, el concepto de reflexión, que le permitirá encontrar el origen de la significación en la conciencia. Y en tercer lugar, el concepto de descripción, que terminará fundando la fenomenología descriptiva y la intuición eidética. La deriva comenzará con las investigaciones de 1901 y una dilucidación puramente gnoseológica, fenomenológica en definitiva, pospondrá lo que en principio fue el origen del problema. En adelante asistiremos al discontinuo e intermitente despliegue de la fenomenología. La cuestión principal volvía a plantearse en los mismos términos que había delimitado Nathorp: la manera de neutralizar la influencia de la subjetividad respecto a todo acto de conocimiento en los límites mismos de la vida subjetiva debía convertirse en un recurso metodológico que fuese más allá del descubrimiento de las leyes lógicas. Es decir, un recurso metodológico que explicase el modo en que los objetos de conocimiento se dan en su propia objetividad, independientemente de la situación del sujeto. Este hecho se hará patente en el paréntesis que descubriremos entre 1901 y 1913, es decir, entre la publicación de la segunda parte de las investigaciones lógicas y la segunda edición de 1913, 12 años después. De hecho,
En 1911, tras 10 años sin apenas publicar más que algunas recensiones, en la revista Logos, fundada por Heinrich Rickert, aparecerá su célebre artículo La filosofía como ciencia rigurosa. El programa de la filosofía fenomenológica y los rasgos esenciales de su contenido serán los motivos principales que exija la revista alemana, en un momento en el que la sistematización ya comienza a ser una exigencia, tanto para el mundo de la filosofía académica como para el propio pensador en la Universidad de Göttingen. El siguiente pasaje será fundamental para entender este movimiento de resituación. La fenomenología pura, como ciencia, mientras es pura y no hace uso alguno de la posición existencial de la naturaleza, solamente puede ser investigación de esencias y en absoluto investigación de existencias. Toda introspección y todo juicio basado en semejante experiencia caen fuera de su ámbito. Lo singular en su inmanencia sólo puede ser puesto como esto de aquí, esta percepción, este recuerdo, etc., que fluyen y desde luego sólo se pueden poner bajo los conceptos esenciales rigurosos que se deben al análisis de esencias. Pues el individuo no es, por cierto, una esencia, pero tiene una esencia que se puede afirmar de él con validez evidente. En cambio, fijarlo como individuo, darle su sitio en un mundo de existencia individual, son cosas que es manifiesto que no las logra aquella mera subsunción. Para ella, lo singular es eternamente apeiron. Lo único que puede conocer objetivamente son esencias y relaciones de esencias. Con ello suministra definitivamente todo cuanto hace falta para el esclarecimiento y la comprensión de todo conocimiento empírico y de todo conocimiento en general. Husserl propondrá el método para superar esa especie de investigación de leyes necesarias del pensar que había desplegado en las investigaciones lógicas y que más tarde, en 1929, abordará en su trabajo Lógica formal y Lógica trascendental. Mediante una epogé, es decir, haciendo abstracción del valor existencial de los actos de la conciencia, se podía considerar su dimensión esencial. La misma introspección que había defendido el empirismo, aquella por la que se conocía una experiencia interna, era ahora radicalmente distinta de la consideración fenomenológica. La fenomenología se convertía en algo más que una descripción. Se convertía en una filosofía sobre la vida inmanente de la conciencia, descubriendo cómo la esencia objetiva se construye a partir de actos intencionales diferentes: intuición, recuerdo, evocación, placer, odio, como resultado sintético de las efectuaciones intencionales de la conciencia pura. La esencia jamás superaba su condición de ser objeto, es decir, no había posibilidad de separar la esencia de los actos intencionales de la conciencia y, por consiguiente, el platonismo se reconvertía en fenomenología en la forma en que la esencia aparece y se constituye desde una conciencia y para una conciencia que ha neutralizado su dimensión existencial y empírica. Por un lado, los procesos descriptivos puros de esencias permitían descubrir las maneras en las que los objetos aparecían a los distintos momentos de la conciencia, lo cual hacía posible diferentes análisis detallados de todos los aspectos de la vida consciente. Por otro lado, los análisis constituyentes utilizaban estos momentos descriptivos para descubrir los actos y procesos de conciencia en los que resultaban constituidos. Sin embargo, permanecía la dificultad de proponer una unidad sistemática para la fenomenología.
La falta de unidad sistemática se convertiría en un escollo para Husserl, puesto que exigía, entre otras cosas, una teoría acerca de la forma en la que la conciencia constituía la objetividad. Habría que analizar fenomenológicamente los actos intencionales de la conciencia como formas de constituir objetividades de sentido. La reducción de los objetos a los actos de la subjetividad trascendental, su constitución a través de la reordenación del tiempo, serían el inicio de una pretendida y cartesiana sistematización. El tiempo, en tanto forma de actuación y forma de autoconciencia, y el sentido de la célebre reducción fenomenológica, marcarían una nueva resituación del programa de la fenomenología futura.